Hola, buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien. Acá un poco húmedo. Yo te diría que estamos al borde de tener escamas en todo el litoral y branquias en cualquier momento. Y bueno, queríamos preguntarte cómo estás viendo todo, dónde crees que para hacer un análisis aproximado a lo que es la realidad habría que enfocarse. Bueno, suceden cosas a las que no estamos acostumbrados. Estamos viviendo una profunda recesión con pérdida de poder adquisitivo, con baja de consumo, los jubilados muy atrasados en sus ingresos, el desempleo aumenta, se dice que para fin de mes se va a producir en la administración pública una gran reducción de personal. Aparte, con gente que ha hablado de distintos organismos del Estado, la orden es reducir la cantidad de gente que tiene. A pesar de eso, la imagen positiva del presidente Javier Milei está en el orden del 50%, 50 puntos. Y la aprobación de gestión de gobierno en el mismo orden, por lo menos a principio de este mes. Vamos a ver qué pasa a principio del mes próximo. ¿Por qué está sucediendo esto? Mira, acá en este momento la sociedad argentina está dividida entre los que votaron a Milei y los que no votaron a Milei. Del otro lado no hay un nombre. Los que votaron a Milei miran a Milei. Los que no votaron a Milei también miran a Milei. No es que tienen un conductor de la oposición. La oposición no sabe cómo reaccionar frente a un hombre con las características psicológicas de Milei. Es muy interesante esto, porque suceden varias cosas. Los que votaron a Milei en los grupos focales te dicen, bueno, algo había que hacer, la estamos pasando mal, este no es un buen momento, pero no podíamos seguir como estábamos y seguramente en el futuro vamos a estar mejor. Los que no votaron a Milei te dicen, bueno, las cosas no podían seguir como eran antes, pero esto es insoportable, esto en cualquier momento revienta, esto así acaba, esto la gente no va a soportar, esto se cae a pedazos. O sea, ante la misma realidad reaccionan de manera diferente y esto divide prácticamente a la sociedad argentina. Vamos a ver si el devenir de los acontecimientos se inclina la balanza para alguno de los dos lados. Incluso para aquella gente que dentro de la política o el sindicalismo piensan en la posibilidad de una salida legislativa y te hablan de Miguel Ángel Pichetto como que podría ser el Duhalde de esta época, yo diría que con alguien que tiene 50 puntos de imagen positiva eso es imposible, no es un camino viable, digamos. Eso se da en situaciones de crisis donde la institución Poder Ejecutivo está totalmente desvalorizada, no es lo que sucede en este momento. Ahora hay algo que me llama poderosamente la atención, que una persona con las características psicológicas de Javier Milei no haya sido analizado en profundidad. Javier Milei es un hombre que está acostumbrado a insultar, a denostar, tuitea varias horas por día, tuiteó en contra de periodistas como Marcelo Bonelli de Clarín, como Rodríguez Yebra de La Nación. Habló de que el Congreso es un nido de ratas, ha hablado de traidores en los gobernadores, en sectores de la clase política que no lo apoyan, ha divulgado los números de teléfonos celulares de los diputados que votaron en contra del DNU. O sea, tiene unas características muy particulares. Eso me hizo pensar seriamente en que es raro que nadie de la profesión de la psiquiatría, el psicoanálisis, la psicología haya hecho un descarnado esbozo de la personalidad de Javier Milei. ¿Y por qué me llama la atención? Porque hubo un caso muy particular, este es un libro que les recomiendo, que se llama El presidente Thomas Woodrow Wilson, un estudio psicológico, y está por Sigmund Freud este libro y
por William Bullitt, que era un diplomático que conoció mucho a Wilson. Es muy interesante cosas que Freud dice en este libro. Después de hacer el estudio de alguien a quien Freud termina calificando como un fanático religioso por la cantidad de cosas que hizo, Freud se basaba en el conocimiento de los hechos y reportes periodísticos, mientras que Bullitt era un diplomático norteamericano que había trabajado con Wilson, o sea que le podía contar cómo reaccionaba Wilson. Pero yo quiero leer 2 párrafos de este libro que yo creo que a mí me llamaron la atención. Esto está en el prólogo escrito por Freud, es decir, el prólogo al estudio que hicieron sobre Wilson. Sí. Freud dice: locos, visionarios, víctimas de alucinaciones, neuróticos y lunáticos han desempeñado grandes papeles en todas las épocas de la historia de la humanidad. Habitualmente han naufragado haciendo estragos, pero no siempre. Personas así han ejercido una influencia de gran alcance sobre su propio tiempo, etcétera, etcétera. Y dice: han sido capaces de alcanzar tales logros, por un lado, con la ayuda de la porción intacta de sus personalidades, es decir, a pesar de sus anormalidades, pero por otro lado son a menudo precisamente los rasgos patológicos de su personalidad, la unilateralidad de su desarrollo, el refuerzo anormal de ciertos deseos, la entrega a una sola meta sin sentido crítico y sin restricciones, los que les da el poder para arrastrar a otros tras de sí y sobreponerse a la resistencia del mundo. Yo te diría que Freud, esto lo hicieron entre la década del 20 y del 30, a pesar de que fue publicado mucho tiempo después, pero de alguna manera dentro de ese grupo describe las características de Javier Milei. Es interesante este libro porque recién fue publicado en el año 1967, es decir, 30 años después de que falleciera Freud. ¿Por qué? Porque Freud y Bullitt habían establecido que no lo iban a publicar hasta que no fallezca la segunda esposa de Wilson, que falleció a principios de la década del 60, creo. Bueno, indudablemente estamos frente a la presencia de un presidente de características de personalidad que la República Argentina nunca tuvo antes. Y como uno de sus 2 ejes fundamentales es el ataque a la casta política que produzca un hartazgo en la sociedad anterior, en la sociedad en base a su performance anterior. El otro día me preguntaban cómo es posible que un hombre de un periódico italiano, cómo es posible que un hombre como Javier Milei haya sido elegido presidente. Y yo les decía que si el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hubiera sido un buen gobierno, eficiente, con una buena gestión, posiblemente Javier Milei seguiría siendo panelista de televisión, digamos. Pero bueno, el desastre anterior hizo que buscaran a alguien totalmente diferente a un político tradicional. Y da la casualidad que en el balotaje se enfrentan el político más tradicional, el más profesional de todos los políticos, que es Sergio Massa, versus Javier Milei, un amateur, un outsider, alguien que viene totalmente de afuera de la política y que la desprecia totalmente. Y el electorado se inclinó por Javier Milei. Este intríngulis, ¿no?, que se presenta y que parece ser de que también parece que tiene preocupada a la oposición, porque por caso el 22 de marzo el PJ va a ir a Ferro a ver si elige sus autoridades y si puede de alguna forma articular personas, ideas, proyectos. Es una de estas inconsistencias, pero al mismo tiempo imposibilidad de que la oposición vertebre una suerte de racionalidad hasta que se venza Milei o hasta que la propuesta sea tan superadora que esta personalidad ya no le diga más nada a la sociedad. ¿Cómo lo estás viendo? Pues yo creo que esto es como la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se decía l'Ancien Régime est mort. El régimen anciano anterior ha muerto. Acá el régimen anterior murió.
Vos me decís, la Revolución Francesa fue dramática, sí, pasaron por la guillotina miles de personas que las podrías considerar gente de bien, es decir, personas equivalentes a las que ahora están pagando el costo del ajuste, pero de cualquier manera no se volvió al anterior. Yo ahora no creo que el peronismo tradicional pueda ofrecer una salida. Yo creo que la salida va a surgir a través o de una renovación total del peronismo, pero no solo de ideas, de personas básicamente. Porque vos fijate que en este momento hay gobernadores nuevos, jóvenes, algunos, menos jóvenes otros, como puede ser Yarlora en Córdoba, Puyaro en Santa Fe, como puede ser Torres en Chubut, o Rolo Figueroa en Neuquén. Digamos, gente nueva que llega con nuevas ideas, que está menos propensa a la adhesión a una ideología que a la búsqueda práctica de resolver los problemas de la gente, y yo creo que por ahí viene el camino. Si vos me decís del régimen anterior, te diría hay un sobreviviente, que es Axel Kicillof, que es el hombre que consiguió renovar en la provincia de Buenos Aires, ganó abiertamente las elecciones en esa provincia, y bueno, en la medida en que busque componer una nueva música, como él planteó, yo creo que puede llegar a tener posibilidades de futuro. En la medida en que persista en su alianza con el kirchnerismo, con la Cámpora, con los Martín Insaurralde, con los intendentes del conurbano, yo creo que no va a ser posible para él salir adelante como la figura para encarar la nueva etapa. Javier Milei se atreve a hacer muchas cosas que era necesario hacer en la Argentina y que nadie se atrevía porque no quería pagar el costo político, pero el hacer de Javier Milei es básicamente un hacer destructivo, de derrumbe, de tirar abajo, pero después hay que construir, y no creo que sea el hombre indicado para construir. Hablabas de que todos miran a Milei, 14 millones para Milei, 11 para Massa, 13 y algo para Milei, 11 para Massa, 9 millones no votaron y 500.000 votaron en blanco. Esos 9 millones y medio, hoy por hoy, decís vos que espera de que desde la política surja algo que le hable de otra manera, o todavía no han logrado separarse de la posibilidad de seguir mirando a Javier Milei. En el balotaje votó el porcentaje de gente que habitualmente vota, digamos. Siempre hay un porcentaje de gente que no vota, que no participa, que no le interesa la política, que no lee los diarios, que le interesa poco. Yo creo que en la medida que Javier Milei consiga reducir la inflación en forma sistemática mes a mes, a pesar de que empezó altísimo, y lograr una reactivación de la economía, yo creo que puede tener una perspectiva de futuro. Caso contrario, pienso que no. Me cuesta identificar quién gobierna en este gobierno. Yo no sé si Javier Milei gobierna. Yo veo más bien, digamos, no sé cuál es el rol de Karina Milei, de la hermana. No tengo la menor idea. Pero yo pienso en gestión de gobierno, mirando, pienso que hay un trío que son Patricia Bullrich, Toto Caputo y Sandra Petovelo, que son las que orientan políticas públicas. Y por otro lado, hay una persona que trata de orientar y mantener una cierta paz con el resto de la clase política, que es Guillermo Franco, pero que no siempre recibe el apoyo necesario, no tiene la contrapartida de poder ofrecer algo, digamos, va a negociar con muy poca espalda. Y del lado del sector dialoguista tenés un hombre con mucha experiencia y con mucha capacidad de diálogo, como es Miguel Ángel Pichetto, y bueno, eso es lo que puede ir manteniendo el barco a flote, la relación entre Francos y Pichetto, en la medida en que nadie se dedique a agujerear el barco, digamos, y a provocar que naufrague. Hoy la economía no define nada, entonces, digamos. Sí, define. De persistir esta situación, no creo que este gobierno aguante, digamos.
va a ir perdiendo apoyo, y en la medida que pierda apoyo, la política va a buscar soluciones diferentes, como puede ser una asamblea legislativa o una cosa de ese tipo. Vos fijate, hoy no existe el número necesario cualquier proceso empieza en diputados y hacen falta 2/3. La oposición no tiene 2/3 para empezar un proceso destituyente. Aparte que yo no creo que existan los motivos para eso, y la sociedad argentina todavía sigue apoyando en gran medida este gobierno. Vos fijate que del 56% de votos que obtuvo en el balotaje, hay solo un 10% de arrepentidos de haber votado a Milei. Entonces es lo que lo lleva a un 50% de aprobación de gestión. Muchas gracias, Raúl. No, al contrario, gracias a ustedes.